En los dominios más profundos de la psique, donde los signos revelan sus sombras y virtudes entrelazadas, Sagitario se erige como un viajero del alma que no teme transitar por los corredores oscuros de su propio ser. Allí donde otros ven peligro, Sagitario percibe desafío; donde otros encuentran tormenta, Sagitario vislumbra un viento que impulsa más lejos la flecha de su destino. Su psicología oscura no es una condena, sino un arsenal oculto de fuerzas que, bien comprendidas, se convierten en su mayor poder. La impaciencia que puede hacerle parecer temerario es en realidad el motor que lo salva de la parálisis del conformismo. Esa oscuridad que lo lanza hacia lo desconocido lo transforma en un pionero, un espíritu que se atreve a romper los límites de lo establecido para conquistar horizontes que nadie más se atreve a explorar. La misma inquietud que podría condenar a otros a la inestabilidad, en Sagitario se convierte en un fuego perpetuo que lo mantiene en movimiento, siempre en busca de la verdad, aun cuando esa verdad se oculte tras los velos más densos. Su franqueza, a menudo temida por quienes no soportan el filo de la verdad desnuda, surge de la parte más oscura de su psique, la incapacidad de tolerar la mentira, ni en otros ni en sí mismo. Puede herir con palabras como flechas, pero esas heridas no son fruto del sadismo, sino de la urgencia de abrir los ojos, de despertar conciencias dormidas. Allí donde la hipocresía se disfraza de virtud, Sagitario se convierte en un destructor de máscaras. Su oscuridad lo lleva a ser implacable con la falsedad, y aunque ello lo torne incomprendido, lo empuja a ser un guardián de lo auténtico. La rebeldía que se enciende en sus entrañas, esa que lo hace desafiar autoridades y estructuras, nace de un rincón sombrío que se niega a aceptar cadenas. No es simple obstinación, sino una furia interior que sabe que el espíritu no nació para arrastrar grilletes. Sagitario se enfrenta a lo impuesto, aun a riesgo de quedar aislado, porque su alma está diseñada para encarnar la libertad. Esa oscuridad de inconformidad perpetua, lejos de ser un lastre, es la fuerza que lo convierte en un visionario que abre caminos para los demás. Su tendencia a la exageración y a la desmesura puede parecer un exceso que lo consume, pero en esa intensidad está la semilla de su grandeza. El fuego sagitariano no se conforma con lo pequeño ni con lo tibio, necesita expandirse más allá de los límites. Su psicología oscura lo empuja a probar, a devorar experiencias, a ir hasta el extremo de lo humano. Y en ese viaje desbordado, aprende que la verdadera sabiduría no está en la mesura, sino en la experiencia plena, en atreverse a atravesar la tempestad sin miedo a ser consumido por ella. En la soledad que a veces le trae su espíritu indomable se esconde otra de sus sombras luminosas. Sagitario puede convertirse en extranjero en todas partes, incomprendido por quienes no alcanzan su visión. Pero esa distancia lo convierte en observador de los misterios universales, capaz de leer el tejido invisible de las realidades. Su oscuridad lo vuelve ermitaño en ciertos tramos del camino, y en esa reclusión forjada por el rechazo o la diferencia, encuentra el pulso secreto del cosmos. La furia que arde en sus entrañas, ese enojo que puede explotar como relámpago, no es más que la manifestación de un fuego interior que no tolera injusticias ni mediocridades. Su cólera es la voz del arquero que se niega a ver la vida reducida a rutina, que se rebela ante el deshonor y la opresión. Cuando ese fuego es guiado, no destruye sin sentido, sino que se convierte en una espada de luz que abre paso en la oscuridad. El alma oscura de Sagitario se alimenta de paradojas, es salvaje y a la vez sabio, es destructor y creador, es fugitivo y maestro. Su psicología sombría no lo hunde en abismos, lo impulsa a cabalgarlos como si fueran bestias que solo él sabe domar. Cada sombra se convierte en combustible para su expansión, cada herida en un mapa secreto hacia la trascendencia. Así, la oscuridad de Sagitario no es una prisión, sino un campo de batalla donde descubre sus dones más poderosos. Lo que otros temen de su carácter es, en realidad, la manifestación de una fuerza arquetípica que lo convierte en guerrero de la verdad, viajero de los mundos invisibles y portador de una llama indestructible. Su oscuridad no lo esclaviza, lo consagra, lo convierte en centauro cósmico que dispara flechas hacia el infinito, sabiendo que en la penumbra también se encuentra el camino hacia la luz más pura. Si te está gustando este vídeo, recuerda que puedes apoyarnos, suscribiéndote y dándole a la campana, dándole a me gusta y muy importante dale a hype, esto nos ayudará a crecer, muchas gracias. Deja un comentario si te está gustando el vídeo y dime si quieres que haga un vídeo sobre un tema concreto. En lo profundo del espíritu sagitariano existe un magnetismo que pocos reconocen a primera vista. Su oscuridad también se manifiesta en la fascinación por lo prohibido, por aquello que se esconde detrás de los muros de lo correcto y lo aceptado.
Sagitario no se conforma con las respuestas cómodas ni con los caminos rectos, su sombra lo impulsa a atravesar territorios de tabú, a desafiar lo que la sociedad teme nombrar. Esa atracción por lo oculto no lo condena, sino que lo convierte en un explorador de lo invisible, en un portador de verdades que solo emergen cuando alguien se atreve a descender al inframundo del conocimiento. En esa búsqueda incansable, su sombra se refleja en una insaciabilidad que nunca parece agotarse. Sagitario quiere más, siempre más experiencias, más libertad, más mundos, más profundidad. Para algunos, esta hambre es un exceso que nunca encuentra reposo, pero en realidad es la marca de un alma que se niega a estancarse. Ese apetito insaciable, que desde fuera puede verse como oscuridad, es la prueba de que Sagitario está llamado a expandirse hasta los confines de lo posible. Lo que parece carencia es en verdad un impulso de infinito, una llamada a no conformarse jamás con migajas de vida. También se manifiesta en la ironía y en la capacidad de ver lo absurdo incluso en lo solemne. Allí donde otros se hunden en la tragedia, Sagitario, desde su sombra, lanza una carcajada que desarma el miedo. El humor sagitariano, a veces cruel y descarnado, nace de esa psicología oscura que sabe que nada es eterno, que todo puede romperse, que incluso el dolor más profundo se disuelve bajo la mirada del tiempo. Esa irreverencia es un escudo y una espada, protege al arquero del peso de la angustia y le da la fuerza para transformar lo insoportable en lecciones de grandeza. En su sombra también habita la desconfianza hacia lo pequeño, hacia lo estrecho, hacia lo limitado. Sagitario siente rechazo instintivo por las mentes reducidas, por las visiones cortas, por las almas que prefieren el encierro antes que la expansión. Esa intolerancia puede ser vista como un defecto, pero en realidad es un filtro sagrado, lo libra de ataduras que lo frenarían y lo mantiene en constante impulso hacia lo que lo engrandece. Esa impaciencia con lo limitado es lo que lo lanza hacia lo eterno. La oscuridad de Sagitario se expresa además en su tendencia a la dualidad interna, esa batalla entre el animal y el sabio que lo habita. Su naturaleza centáurica lo conecta con instintos poderosos, a veces desbordados, con un deseo de conquista y de posesión que puede parecer egoísta o devorador. Pero esa misma fuerza instintiva, cuando se canaliza, se convierte en pasión creadora, en la energía indomable que lo lanza a construir, a enseñar, a dejar huella en el mundo. En él, la bestia y el maestro no se contradicen, se complementan. La oscuridad de sus deseos lo mantiene vivo, y la claridad de su sabiduría le da dirección. El poder de Sagitario también se manifiesta en su aparente desapego emocional. Puede parecer frío, distante, incluso inalcanzable, y esta sombra suele levantar muros entre él y quienes lo rodean. Pero esa distancia no nace de indiferencia, sino de la visión de un espíritu que no se permite encadenarse por miedo a perder el horizonte. La oscuridad de su desapego lo protege de quedar atrapado en dramas que consumirían su fuego. Esa misma frialdad se convierte en la fuerza que lo mantiene libre para seguir avanzando, para guiar con ejemplo de autonomía y valentía. Otro aspecto de su psicología oscura es su relación con la soledad elegida. Aunque suele buscar compañía y celebración, hay en Sagitario un rincón oculto que necesita aislarse, retirarse a sus propios mundos, desconectarse de lo que le resulta trivial. Esa soledad, que en otros signos podría vivirse como castigo, en él es una forja. En ella refina sus ideas, alimenta su visión y regresa con claridad renovada para iluminar el camino de quienes lo acompañan. Su sombra le exige retirarse para luego regresar más fuerte, como un fuego que se apaga un instante para volver a encenderse con más intensidad. Incluso su tendencia a romper promesas y abandonar caminos iniciados es parte de esa oscuridad que muchos critican. Sagitario no soporta sentirse atrapado, y en su huida constante se esconde la semilla de un mensaje mayor: la vida es movimiento, y lo que no evoluciona muere. Lo que parece inconstancia es en realidad sabiduría inconsciente que lo obliga a seguir la brújula de su destino, aunque ello implique dejar atrás lo que otros aún consideran sagrado. Esa aparente infidelidad al camino trazado es fidelidad absoluta a su naturaleza expansiva. La psicología oscura de Sagitario también se nutre de su fascinación por la confrontación. Puede ser provocador, desafiante, capaz de despertar el enojo en otros con tal de arrancarles una reacción genuina. Esa sombra, que muchos temen por su intensidad, en realidad es un don, arranca a los demás de la complacencia, los sacude del letargo y los obliga a enfrentarse a sus propias verdades. La incomodidad que genera es, en última instancia, un llamado a despertar. En todo este tejido de sombras, lo que Sagitario demuestra es que su oscuridad nunca es un callejón sin salida. Cada rasgo oscuro es una flecha más en su carcaj,
un instrumento de transformación que lo impulsa hacia el horizonte donde luz y sombra se funden en expansión. Es en su psicología oscura donde yace su mayor grandeza, porque allí aprende que no se trata de negar la sombra, sino de cabalgarla como un corcel indomable que lo lleva más allá de los límites del mundo conocido. En la raíz más profunda de su naturaleza, Sagitario guarda un vínculo con lo desconocido que trasciende lo evidente. Su oscuridad no solo es movimiento y búsqueda, también es una atracción hacia los abismos filosóficos, hacia las preguntas que desestabilizan y los misterios que parecen insolubles. Hay en su sombra un impulso casi obsesivo por desarmar las certezas, por desafiar las estructuras mentales que otros aceptan como verdades absolutas. Esa parte oscura lo convierte en destructor de dogmas y sembrador de nuevas visiones. Lo que en apariencia podría ser caos intelectual, en realidad es la semilla del renacimiento espiritual, un fuego que destruye lo que está muerto para dar lugar a lo eterno. Su relación con el poder interno también habita en los territorios de la sombra. Sagitario siente, aunque no siempre lo reconozca, una necesidad de dominar espacios, de expandir su influencia, de conquistar con la intensidad de su visión. Esta pulsión oscura puede llevarlo a querer imponerse, a ser un huracán que arrasa con voluntades ajenas. Sin embargo, en lo profundo, ese impulso revela una vocación más elevada: guiar, inspirar y enseñar. Su oscuridad no busca someter, sino despertar en los demás el mismo ardor que lo consume a él. La ambición que en otros se pierde en el ego, en Sagitario se convierte en motor para elevar a quienes lo rodean hacia un horizonte más vasto. En su sombra se oculta también un deseo de trascender lo humano, de ir más allá de la simple experiencia terrenal. Sagitario no se conforma con vivir, quiere rozar lo divino, aunque ello lo arrastre a obsesiones intensas y a un descontento perpetuo con lo cotidiano. Esa insatisfacción puede parecer un veneno que lo aparta de la calma, pero en realidad es el fuego sagrado que lo empuja a seguir viajando, física y espiritualmente, hasta encontrar las piezas de eternidad que se esconden en la experiencia humana. Su sombra lo lanza a la búsqueda de lo imposible, y en esa búsqueda revela lo ilimitado de su esencia. En el terreno de las emociones, la oscuridad sagitariana se manifiesta en la dificultad de entregarse sin reservas. Aunque su naturaleza es apasionada, existe en él un recelo profundo, un instinto de no mostrar completamente la vulnerabilidad. Esa coraza puede parecer frialdad, pero es en realidad una protección que lo obliga a mantener su fuego a salvo de quienes podrían apagarlo. Su sombra emocional no es vacío, sino reserva de fuerza, un silencio interior que le permite sostener su independencia y que, cuando se abre, revela un amor tan vasto como el universo que persigue. Otro aspecto oculto de su psicología es su relación con la destrucción. Sagitario puede convertirse en un ser que arrasa con lo que construyó, que quiebra lo que parecía estable, que incendia puentes con una frialdad sorprendente. Esta fuerza, incomprendida por quienes no ven más allá de lo inmediato, tiene un propósito mayor: enseñarle a no aferrarse, a recordar que nada es permanente, que todo lo que muere da lugar a lo nuevo. La oscuridad de esa capacidad de romper es, en verdad, la expresión más pura de su libertad. No teme perder, porque sabe que siempre hay más allá, que siempre existe otro horizonte esperándolo. En lo espiritual, su sombra lo conecta con una sensación de desarraigo, como si nunca perteneciera del todo a un lugar. Esa incomodidad perpetua puede parecer un peso, pero en realidad es la manifestación de su papel como viajero eterno, como extranjero sagrado que trae mensajes desde tierras lejanas. Sagitario no está destinado a quedarse, sino a cruzar, a sembrar y a seguir, a encarnar la figura del mensajero que recuerda a los demás que el mundo es demasiado vasto como para quedarse quieto. Su psicología oscura también revela un juego constante con el riesgo. Sagitario es atraído por lo peligroso, por lo que lo pone al límite, por lo que otros evitan por miedo a la caída. Este coqueteo con el peligro no es un deseo de autodestrucción, sino una forma de comprobar su fuerza, de recordar que el fuego que lo habita no se extingue con facilidad. Allí donde otros ven amenaza, Sagitario ve campo de entrenamiento, espacio donde probar que su espíritu es indomable. Su sombra lo empuja a vivir con intensidad, y en esa intensidad se encuentra su grandeza. La oscuridad sagitariana se refleja además en su relación con el tiempo. Puede mostrarse impaciente, incapaz de esperar, como si el presente le resultara insuficiente y siempre corriera tras el futuro. Esa prisa puede parecer debilidad, pero es el eco de su conexión con el infinito. Sagitario siente que el tiempo se escapa porque intuye que la vida es demasiado corta para todo lo que quiere experimentar. Su sombra lo convierte en un eterno apurado, pero esa urgencia es también lo que lo salva de quedarse estancado.
vive como si cada instante fuera chispa de eternidad, y en esa percepción del tiempo como fuego fugaz está su poder para aprovechar cada oportunidad. Finalmente, en su oscuridad se encuentra una fuerza creativa que nace del desorden. Sagitario no busca el orden rígido, no florece en la calma meticulosa, sino en el caos que lo desafía a encontrar un nuevo camino. Allí donde reina la confusión, él encuentra sentido, donde otros se paralizan, él se expande. Su sombra lo obliga a enfrentarse al descontrol, pero en lugar de ser devorado, lo convierte en arquitecto de posibilidades. Ese caos interno, que puede parecer un enemigo, es en verdad la matriz de su visión más grande, la prueba de que incluso en la penumbra más agitada, la flecha del arquero encuentra siempre dirección hacia el horizonte. En las honduras más recónditas del espíritu sagitariano se encuentra una conexión con la paradoja del exceso y la carencia. Sagitario puede sentirse permanentemente insatisfecho, como si ningún logro fuera suficiente, como si ninguna victoria pudiera saciar el hambre de expansión que lo consume. Esa sombra, que en otros podría volverse vacío, en él se convierte en una energía que nunca se detiene, en un recordatorio de que siempre hay más caminos por recorrer, más conocimientos por adquirir, más cielos por conquistar. Su oscuridad le enseña que la plenitud no está en poseer, sino en el viaje perpetuo hacia lo desconocido. En el terreno del pensamiento, su sombra se manifiesta como una inclinación hacia la contradicción. Sagitario puede sostener ideas opuestas, jugar con lo que parece incoherente, desafiar la lógica establecida con un fuego intelectual que desconcierta a quienes lo rodean. Esta aparente incoherencia no es debilidad, sino la muestra de un espíritu que se rehúsa a quedar atrapado en verdades estáticas. La oscuridad de su mente es una fragua en la que se derriten los metales de las certezas para forjar una visión más amplia, más elevada, más cercana al ritmo del universo. Su psicología oscura también lo empuja a sentir una atracción casi inevitable por lo inalcanzable. Sagitario se siente llamado por aquello que parece imposible, por los sueños que desafían la realidad, por metas que otros tacharían de delirios. Esa obsesión con lo lejano puede hacer que viva con la sensación de no estar nunca en el presente, pero en realidad es la brújula que lo mantiene en movimiento. Allí donde la mayoría se conforma con lo probable, él se lanza hacia lo improbable, y en ese salto hacia lo inalcanzable descubre que lo imposible no es más que una frontera que se rompe con el fuego de la voluntad. En la relación con el poder de la palabra también se esconde su sombra. Sagitario puede herir con su discurso, puede ser brutal con sus verdades, puede incendiar con frases que parecen relámpagos en medio de la calma. Su oscuridad verbal no es crueldad, sino un don que destruye ilusiones para abrir paso a lo real. Es el arquero que dispara con palabras, y aunque sus flechas puedan atravesar corazones sensibles, lo hacen para despojar de la mentira, para encender la llama de la autenticidad. En su verbo incendiario vive la chispa de la transformación. Hay además en su sombra una relación con la memoria y el olvido. Sagitario puede dejar atrás con facilidad lo que otros consideran sagrado, amistades, promesas, lugares, incluso partes de sí mismo. Este olvido puede parecer desapego frío, pero en realidad es la manera en que su espíritu le enseña que todo es tránsito, que todo pertenece al camino y que lo importante no es lo que se guarda sino lo que se sigue conquistando. Su oscuridad lo vuelve ligero de equipaje, y en esa ligereza encuentra la fuerza para seguir avanzando sin cadenas. En el ámbito de lo espiritual, su sombra lo empuja hacia la duda constante. Sagitario es buscador de verdades, pero en lo profundo nunca se conforma con una sola respuesta. Puede ser creyente y escéptico a la vez, devoto y rebelde, maestro y hereje. Esa duda, que para otros sería una tortura, en él es un motor. La oscuridad de su incertidumbre lo convierte en eterno aprendiz, incapaz de estancarse en la comodidad de una sola visión. Así, su alma se expande como el universo mismo, en continua exploración. En su sombra habita también una tendencia a desafiar la moral establecida. Sagitario puede sentir atracción por romper reglas no por simple rebeldía, sino por la necesidad de descubrir qué hay más allá de ellas. Esa parte oscura lo empuja a confrontar lo que se da por sentado, a cuestionar lo que se considera intocable. Puede ser tachado de insolente o irrespetuoso, pero en realidad es un guerrero espiritual que recuerda que la verdadera moral es la que nace de la autenticidad, no de las cadenas impuestas. Otro aspecto de su psicología oscura es la fascinación por la intensidad emocional que otros rehuirían. Sagitario no teme a las pasiones desbordadas, a las tormentas sentimentales, a los arrebatos que sacuden el alma. Esa sombra lo expone a riesgos, a excesos, a caídas, pero también le enseña que solo en la intensidad se descubre la verdad del corazón humano.
Donde otros buscan la calma, él busca el fuego; donde otros buscan seguridad, él busca trascendencia. Su sombra emocional es el campo donde se forja la grandeza de sus experiencias vitales. Finalmente, en lo más secreto de su ser, la oscuridad de Sagitario se relaciona con su conexión con lo salvaje, con la fuerza primordial que lo une a la naturaleza indómita. Hay en él una parte que nunca será domesticada, que rechaza los límites de la civilización y que ansía correr libre, como un centauro atravesando llanuras infinitas. Esa parte oscura lo hace incomprensible para quienes buscan controlarlo, pero es también la esencia que le da inmortalidad espiritual. En su sombra vive la promesa de que la libertad es el destino más alto del alma, y que ningún muro, por más alto que sea, puede contener el fuego del arquero que nació para disparar su flecha hacia lo eterno. En las profundidades más ocultas de la energía sagitariana se despliega una relación intensa con el vacío existencial. Sagitario, en su psicología oscura, puede experimentar la sensación de que nada es suficiente, de que incluso los logros más grandes quedan pequeños frente a su sed de eternidad. Esa sombra lo empuja a vivir con un sentimiento de insatisfacción que, lejos de destruirlo, lo obliga a ir siempre más allá, a no detenerse jamás, a entender que su misión no es alcanzar una meta final sino expandirse sin límite. Este vacío no es ruina, es impulso, es la grieta por donde se filtra el llamado del infinito. En esa misma oscuridad también late una fascinación por lo efímero. Sagitario comprende, aunque a veces le pese, que todo lo que existe está destinado a disolverse. Su espíritu lo lleva a enamorarse de lo que no dura, a apasionarse por lo momentáneo, a vivir con intensidad aquello que pronto desaparecerá. Esa inclinación hacia lo transitorio puede hacer que otros lo juzguen volátil, pero en realidad es un recordatorio de que la belleza del fuego radica en su fugacidad. Sagitario sabe, en lo más oscuro de su alma, que lo eterno no se encuentra en lo que permanece, sino en lo que arde con toda su fuerza antes de extinguirse. La psicología sombría de Sagitario se refleja también en su atracción por lo lejano, no solo en lo físico, sino en lo simbólico y lo espiritual. Hay en él un anhelo secreto por aquello que nunca podrá alcanzar, por lo que parece estar siempre un paso más allá del horizonte. Esa persecución de lo inalcanzable puede ser dolorosa, pero es también su grandeza, lo mantiene en movimiento, lo hace arquero eterno que nunca se conforma, lo convierte en testigo viviente de que el viaje vale más que la llegada. En su sombra se encuentra esa nostalgia perpetua por lo distante, una nostalgia que alimenta su fuego y lo hace crecer sin cesar. Otro aspecto de su lado oscuro se manifiesta en la incomodidad que siente frente a la mediocridad. Sagitario, en lo más profundo, rechaza con violencia todo lo que represente conformismo, todo lo que huela a resignación o a vida sin pasión. Ese rechazo puede volverlo intolerante, incluso despiadado, frente a quienes eligen caminos de calma y seguridad. Pero en esa dureza está también su fuerza, porque su sombra no le permite traicionar su esencia. Allí donde otros se contentan con la repetición, Sagitario se convierte en un incendio que devora lo estancado y abre paso a lo nuevo. En el silencio de su oscuridad también se esconde un impulso destructor de sus propios logros. Sagitario puede dinamitar lo que construyó, romper aquello que parecía sólido, arrasar con lo que otros considerarían victorias definitivas. Este rasgo, que podría confundirse con autoboicot, es en realidad un acto sagrado de renovación. Su sombra le recuerda que nada debe convertirse en cárcel, que ningún triunfo puede encadenarlo, que cada estructura es solo un peldaño para la próxima ascensión. Destruir para volver a empezar es su manera de mantener viva la llama. En el ámbito de las relaciones, su psicología oscura se expresa en la necesidad de probar, de experimentar, de no atarse demasiado pronto ni demasiado fuerte. Puede parecer inconstante o distante, pero lo que en realidad lo mueve es el miedo a que la rutina apague su fuego. Sagitario necesita mantener la sensación de vuelo, y esa sombra, aunque lo haga errante en lo afectivo, lo salva de perderse en la comodidad vacía. Cuando aprende a integrar esa oscuridad, descubre que el verdadero amor no es prisión, sino viento que alimenta la llama de su libertad. En lo espiritual, su sombra se expresa en la constante tentación de la arrogancia. Al sentirse portador de visiones más amplias y de verdades que otros no alcanzan, Sagitario puede caer en la soberbia de creer que posee la respuesta última. Este lado oscuro lo pone a prueba, lo confronta con el riesgo de erigirse en dogma viviente. Sin embargo, esa misma sombra es la que lo obliga a recordar que el conocimiento es un camino infinito, que incluso el arquero más sabio sigue siendo aprendiz frente al cosmos. Su oscuridad lo desafía a transformar la arrogancia en humildad cósmica. Hay además en su psicología un magnetismo por la aventura que lo lleva a vivir al borde de la imprudencia.
Sagitario siente que debe probarlo todo, que debe atravesar límites que parecen peligrosos, que debe retar al destino para sentirse vivo. Esta sombra puede arrastrarlo a excesos, pero también lo convierte en un ser que conoce la vida en toda su intensidad. No teme quemarse porque intuye que en cada llama que lo roza hay un aprendizaje, que en cada caída hay un renacimiento. Su oscuridad lo impulsa a caminar sobre el filo de lo posible, y allí encuentra su grandeza. En lo más secreto de su alma, Sagitario guarda una relación oscura con la soledad elegida. Puede sentir que nadie lo comprende del todo, que sus visiones lo colocan en un nivel diferente al de los demás, y esa sensación lo hace retirarse, apartarse, crear distancia. Ese aislamiento puede doler, pero también le da acceso a una claridad que pocos alcanzan. En la penumbra de su soledad, Sagitario descubre las verdades que luego compartirá como flechas luminosas que despiertan conciencias. Su sombra lo convierte en visionario solitario, en viajero que regresa de mundos invisibles para traer mensajes de expansión. La psicología oscura de Sagitario no es un abismo en el que se pierde, es un terreno salvaje en el que aprende a cabalgar. Cada rasgo sombrío, cada exceso, cada ruptura, cada duda, cada fuego incontrolable, lo moldea como un ser destinado a atravesar fronteras. Su sombra no lo limita, lo magnifica. Le recuerda que el verdadero poder no está en negar la oscuridad, sino en cabalgarla con la certeza de que es en ella donde se forja la luz más intensa. Sagitario es un arquero que dispara desde la penumbra hacia lo eterno, y cada flecha encendida por su sombra se convierte en una promesa de grandeza. En las capas más profundas de la esencia sagitariana existe una relación íntima con la contradicción entre orden y caos. Su sombra lo impulsa a desconfiar de las estructuras demasiado rígidas, de los sistemas cerrados que pretenden dar explicación a todo. Pero al mismo tiempo, esa oscuridad le da la capacidad de crear un orden propio dentro del desorden. Sagitario es capaz de construir mapas en medio de la tormenta, de encontrar dirección en lo que para otros es confusión. Esa tensión entre caos y claridad lo convierte en un arquitecto de caminos invisibles, alguien que transforma la incertidumbre en impulso creador. En su psicología oscura también late una necesidad de enfrentar lo prohibido, de atravesar los límites morales y sociales para probar la fuerza de su espíritu. Puede sentir atracción por lo que se considera peligroso o inaceptable, no por simple rebeldía, sino porque intuye que en lo oculto y lo negado habita un poder que pocos se atreven a mirar. Allí encuentra revelaciones que lo llevan a comprender que la verdad no siempre se encuentra en lo permitido, sino en lo que la mayoría teme explorar. Esta parte oscura de su alma lo vuelve portador de secretos y descubridor de caminos que otros ni siquiera saben que existen. En lo emocional, su sombra se manifiesta en una especie de desapego ardiente. Sagitario puede vivir intensamente un vínculo y, sin embargo, desprenderse de él cuando siente que su libertad está en juego. Esa capacidad de soltar, que a ojos ajenos puede parecer frialdad, es en realidad un acto de fidelidad hacia su fuego interno. La oscuridad de ese desapego lo protege de quedar atrapado en cadenas emocionales y lo impulsa a recordar que el amor verdadero no es posesión, sino expansión compartida. De esa forma, lo que parece distancia se convierte en ejemplo de amor libre, capaz de arder sin consumir. Otro aspecto de su lado oscuro es su relación con la verdad como arma. Sagitario puede usar el conocimiento que adquiere con el filo de un guerrero, lanzando ideas que desestabilizan, cuestionando con crudeza, sacudiendo cimientos con palabras que hieren para luego sanar. Su sombra lo convierte en un portador de verdades incómodas, en alguien que despierta conciencias dormidas aunque al hacerlo provoque rupturas y desgarros. Allí donde otros suavizan para agradar, él incendia para liberar. Su oscuridad se convierte así en fuego que purifica. Sagitario también guarda en su psique sombría un deseo de trascender lo humano mediante la intensidad de la experiencia. No se conforma con lo que otros llaman normalidad, sino que busca constantemente lo extraordinario, lo sublime, lo que lo hace sentir en contacto con dimensiones superiores. Esa obsesión con lo grandioso puede alejarlo de lo simple, pero también lo eleva por encima de lo trivial. Su sombra lo convierte en peregrino de lo infinito, en viajero incansable que necesita rozar lo divino en cada aventura. En su oscuridad se esconde igualmente una profunda incomodidad con la rutina. Sagitario no soporta la repetición mecánica ni la sensación de estar atrapado en ciclos que no llevan a ninguna parte. Esta parte de su ser lo puede volver errático o impredecible, pero en realidad es su manera de recordarse que la vida está hecha para moverse, que el fuego solo se mantiene vivo si sigue expandiéndose. Su sombra lo convierte en destructor de rutinas muertas, en un alma que prefiere el vértigo del cambio antes que la seguridad de lo estancado.
La psicología oscura de Sagitario revela también una relación con la tentación del exceso. Puede lanzarse con desmesura a lo que ama, consumir experiencias, arriesgarse más de lo necesario, perderse en el fuego de lo que le apasiona. Pero esa desmesura no lo aniquila, lo transforma. Su sombra lo lleva a vivir en el borde, a sentir la intensidad de lo extremo, y en ese terreno peligroso descubre fuerzas que de otro modo jamás habrían despertado. Su exceso es su campo de entrenamiento, el lugar donde prueba hasta dónde puede llegar su resistencia. En su interior más secreto habita también una forma de soledad grandiosa. Aunque suele ser expansivo y social, Sagitario guarda un rincón oscuro que lo separa, que lo convierte en viajero solitario incluso entre multitudes. Esa sensación de no pertenecer del todo puede ser un peso, pero también es lo que le permite observar desde afuera, ver lo que otros no ven, captar las señales que guían al colectivo. Su sombra le da distancia para convertirse en visionario, en intérprete de los símbolos ocultos en el tejido del mundo. Finalmente, en su psicología sombría se encuentra la relación con la muerte simbólica, con la necesidad de atravesar finales una y otra vez. Sagitario está marcado por rupturas, por despedidas, por transformaciones radicales que lo obligan a dejar morir una versión de sí mismo para dar paso a otra. Esta constante destrucción puede ser vista como inestabilidad, pero en realidad es el reflejo de su poder de regeneración. Su sombra lo lleva a ser eterno renacido, a convertirse en un espíritu que nunca queda atrapado en una forma única, sino que se reinventa tantas veces como sea necesario. Toda esta oscuridad, lejos de hundirlo, lo convierte en un héroe de lo invisible. Sagitario aprende a cabalgar sus propias sombras como quien doma un corcel salvaje, y en cada batalla interna encuentra nuevas fuerzas para disparar sus flechas hacia el horizonte. En él, la sombra no es negación de la luz, sino combustible para encenderla. Su grandeza nace precisamente de su capacidad de transformar lo sombrío en expansión, de convertir la penumbra en el impulso que lo lanza a conquistar lo infinito. En el trasfondo más oculto de Sagitario se despliega una sombra relacionada con el poder de la visión y la profecía. No se trata únicamente de ver más lejos que los demás, sino de sentir con intensidad que su mirada puede adelantarse a los acontecimientos, como si percibiera en silencio los hilos invisibles que mueven el destino. Esta percepción lo aísla en ocasiones, pues no todos están preparados para escuchar lo que intuye, pero también le otorga un carácter oracular. Su oscuridad se convierte en un faro que no todos comprenden de inmediato, pero que ilumina a quienes se atreven a seguir la dirección de su flecha. Esa misma visión encierra una paradoja: cuanto más percibe el infinito, más siente el peso de la imposibilidad de abarcarlo todo. La grandeza de Sagitario lo hace chocar con la frustración de su propia limitación humana, y allí se enciende una sombra que lo impulsa a desafiar sus propios límites una y otra vez. Esa insatisfacción es un recordatorio de que su destino no es la complacencia, sino la superación constante. Donde otros aceptan fronteras, Sagitario siente la necesidad de romperlas, y aunque ello le genere fatiga, también lo convierte en símbolo de superación para quienes lo observan. En lo más profundo de su oscuridad también se encuentra su relación con el exilio, ya sea real o simbólico. Sagitario es el viajero que nunca termina de pertenecer a un solo lugar, que lleva dentro de sí una nostalgia que no se explica, como si siempre estuviera recordando un hogar que no existe en la Tierra. Esa sensación de desarraigo puede pesar como un destino solitario, pero es en realidad una marca de su misión: ser puente entre mundos, ser el portador de mensajes que requieren que no se aferre demasiado a ningún suelo. Su sombra lo condena a caminar siempre hacia adelante, y en esa condena encuentra la gloria de la libertad. Hay en él además un magnetismo por lo salvaje que nace de su parte más oscura. Sagitario siente que, en lo indómito, en lo que no puede ser domesticado, se encuentra la chispa de la verdad. Puede sentir atracción por la naturaleza más feroz, por lo instintivo, por lo irracional que otros buscan reprimir. Esa conexión con lo salvaje no lo arrastra al caos, sino que lo alimenta, porque le recuerda que dentro de su espíritu habita una fuerza que no debe ser amansada. Esa sombra lo protege de caer en el letargo de lo civilizado, lo empuja a vivir con la intensidad de un ser que recuerda sus raíces cósmicas y animales al mismo tiempo. Otro aspecto poco explorado de su psicología sombría es su relación con el tiempo en un sentido más profundo. Sagitario puede vivir atrapado entre la ansiedad del futuro y la melancolía de lo que aún no ha ocurrido. Su sombra lo hace sentir que siempre corre contra un reloj invisible, como si la vida no fuera suficiente para todo lo que quiere experimentar. Esta percepción puede ser abrumadora, pero también lo convierte en alguien que exprime cada instante, que busca dejar una huella en cada momento vivido.
Su oscuridad es la conciencia del tiempo fugaz, y esa conciencia lo lanza a vivir como si cada día fuera un campo de batalla donde se juega la eternidad. La atracción por lo oculto y lo enigmático también forma parte de su sombra. Sagitario no se conforma con lo evidente, busca descifrar lo que se esconde tras los símbolos, lo que vibra en lo invisible. Su psicología oscura lo hace sentir fascinación por lo esotérico, por lo místico, por lo que se encuentra más allá de la razón lineal. Esa inclinación puede llevarlo a adentrarse en terrenos incomprendidos o peligrosos, pero en esos viajes se encuentra sabiduría que transforma no solo su vida, sino la de quienes lo rodean. Su sombra le recuerda que la verdad no siempre está en la superficie, que a veces hay que sumergirse en la penumbra para encontrarla. En el terreno de lo emocional, su oscuridad se refleja en la lucha entre independencia y deseo de unión. Sagitario puede sentir una atracción intensa por fundirse con otro ser, al mismo tiempo, un rechazo inmediato cuando percibe que esa fusión amenaza su libertad. Esta tensión puede convertirse en una herida constante, pero también lo empuja a descubrir formas de amar que no están basadas en cadenas, sino en expansión compartida. La sombra de esa contradicción lo convierte en un maestro del amor libre, en alguien capaz de mostrar que la verdadera unión no exige renunciar al propio vuelo. En el ámbito de la acción, su sombra se manifiesta como un desprecio por la seguridad. Sagitario no encuentra satisfacción en lo que se considera seguro, estable y predecible. Puede incluso sabotear situaciones que le ofrecen calma, porque su interior le reclama movimiento, fuego, desafío. Ese rechazo de la seguridad puede parecer destructivo, pero en realidad es lo que lo mantiene vivo. Su sombra le enseña que el espíritu no crece en la comodidad, sino en la confrontación con lo incierto. Donde otros buscan refugio, Sagitario busca horizontes. Incluso en su relación con el dolor, la psicología oscura de Sagitario muestra un matiz único. Puede sentir que el sufrimiento es una parte inevitable del camino, y en lugar de huir de él, lo transforma en aprendizaje. Su sombra lo lleva a aceptar las heridas como cicatrices que cuentan historias, como pruebas de fuego que lo fortalecen. En este aspecto, Sagitario se convierte en guerrero espiritual que entiende que la grandeza no se alcanza sin atravesar la tempestad. Cada caída se transforma en un renacimiento, y cada herida en un mapa hacia una versión más luminosa de sí mismo. La grandeza de la oscuridad sagitariana es que no lo encadena, lo impulsa. En cada rasgo sombrío, en cada contradicción, en cada exceso, se encuentra un recordatorio de que su destino no es conformarse, sino arder. Su sombra es el fuego secreto que lo mantiene en constante expansión, la chispa que lo obliga a buscar, la fuerza que lo convierte en eterno viajero de lo visible y lo invisible. Y así, en el territorio de su psicología oscura, Sagitario encuentra no una maldición, sino la promesa de que su alma siempre disparará flechas hacia el horizonte donde la oscuridad y la luz se funden en expansión eterna. En el corazón más oculto de Sagitario existe una relación íntima con la herida de la verdad. Su psicología oscura lo impulsa a vivir con la certeza de que la claridad absoluta puede ser tan devastadora como liberadora. Allí donde otros prefieren refugiarse en ilusiones, Sagitario siente el peso de arrancar los velos, aun cuando eso signifique enfrentarse al vacío. Esta herida se convierte en su poder porque lo hace incorruptible, no se deja arrastrar por lo falso, no negocia con lo que carece de autenticidad. Su sombra le recuerda que la verdad, aunque duela, es la única llama que no se apaga. También hay en él un vínculo profundo con la sensación de ser demasiado vasto para un solo destino. Sagitario puede sentir que carga dentro de sí múltiples caminos, como si su alma albergara infinitas posibilidades y ninguna fuera suficiente. Esta sombra lo puede arrastrar a la dispersión, pero en realidad le otorga un don único, la capacidad de vivir muchas vidas dentro de una sola. Su oscuridad no es pérdida de rumbo, sino multiplicidad, un recordatorio de que su esencia no está hecha para limitarse a una única forma de existencia. Cada camino abandonado abre espacio para que nazca otro, y así se convierte en eterno creador de mundos. En su interior también late una sombra vinculada al exceso de esperanza. Sagitario es capaz de creer incluso en medio de la ruina, de sostener un ideal cuando todo parece perdido. Esa fe desbordada puede convertirse en ingenuidad, puede llevarlo a apostar en lo incierto, a confiar donde otros ya se han rendido. Pero esa misma oscuridad es lo que lo convierte en portador de luz en medio del caos. Donde nadie espera nada, él sigue esperando, y esa espera tenaz es lo que termina transformando lo imposible en destino cumplido. En lo más profundo de su alma existe otra sombra, la tensión entre su inmenso deseo de trascendencia y la inevitabilidad de lo humano.
Sagitario puede sentirse frustrado por las limitaciones de la materia, por las cadenas del cuerpo, por el peso de lo cotidiano. Su sombra lo hace rechazar lo banal, pero también le enseña a usar esas limitaciones como lanzaderas hacia lo espiritual. Cada obstáculo terrenal se convierte en un campo de entrenamiento, cada frontera en una oportunidad de recordar que lo divino se revela precisamente en lo que parece pequeño. Su oscuridad lo obliga a aceptar lo humano no como prisión, sino como puente hacia lo eterno. Hay en él un aspecto sombrío que se refleja en su relación con la soledad heroica. Aunque se rodea de multitudes, Sagitario sabe que su camino es, en última instancia, solitario. No porque no pueda amar o compartir, sino porque su visión lo coloca un paso más allá de la comprensión común. Esta distancia lo puede herir, pero también lo eleva, lo transforma en figura arquetípica del viajero que carga la antorcha aun cuando no hay compañía. Su sombra es el silencio del arquero en medio de la noche, y en ese silencio descubre que la verdadera fuerza no necesita testigos. Su psicología oscura también se manifiesta en la fascinación por la destrucción de fronteras mentales. Sagitario siente una necesidad visceral de quebrar las paredes del pensamiento convencional, de derribar todo lo que limite el vuelo de la conciencia. Esta actitud puede convertirlo en un provocador, en alguien que incomoda con preguntas que nadie quiere responder, pero en esa incomodidad radica su grandeza. Su sombra lo convierte en alquimista de ideas, capaz de transmutar lo fijo en movimiento, lo rígido en expansión. En su relación con el destino también aparece una sombra poderosa, la tentación de desafiarlo. Sagitario no acepta pasivamente lo que parece escrito, en su oscuridad late la necesidad de torcer la voluntad de los astros, de probar que su fuego es capaz de reescribir lo inevitable. Esta rebelión contra lo predeterminado puede parecer arrogancia, pero en realidad es un acto de grandeza espiritual. Su sombra lo enseña a no rendirse ni siquiera frente al poder del cosmos, a comprender que la libertad no es ausencia de destino, sino la capacidad de cabalgarlo con flechas propias. En lo emocional, la sombra sagitariana guarda una contradicción entre la necesidad de intensidad y el miedo a la vulnerabilidad. Puede lanzarse con pasión a vivir amores y experiencias, pero cuando percibe la amenaza de perder su independencia, se repliega con una frialdad desconcertante. Este vaivén puede herirlo y herir a otros, pero también lo dota de un conocimiento profundo. El amor verdadero no es renuncia a uno mismo, sino expansión conjunta. Su sombra lo obliga a aprender que no se trata de huir del vínculo, sino de transformarlo en impulso hacia lo más grande. Incluso en la relación con el dolor físico y emocional se revela su psicología oscura. Sagitario no rehúye las pruebas, puede exponerse al sufrimiento como quien entra en un campo de batalla. Esa atracción por lo difícil, por lo que desafía y duele, es parte de su grandeza. Lo que para otros sería motivo de rendición, para él es combustible. Su sombra lo convierte en guerrero resiliente, en alguien que se levanta una y otra vez porque sabe que cada cicatriz es testimonio de haber ido más lejos que la vez anterior. En el núcleo de su oscuridad se encuentra, en definitiva, la certeza de que su misión nunca termina. Sagitario vive con la sensación de que siempre queda un horizonte por alcanzar, una verdad por descubrir, una batalla por librar. Esta perpetua incompletud podría ser tormento, pero en realidad es su corona. Es el fuego que jamás se apaga, el viento que lo obliga a disparar su flecha una y otra vez hacia lo infinito. Su sombra no es un límite, es la prueba de que su espíritu está hecho de expansión, de búsqueda y de conquista eterna.